Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Tal y como prometimos hace justo un mes y un día, estamos aquí de vuelta porque igual que se celebraron las elecciones del 28 de abril, se han celebrado las elecciones del 26 de mayo y tal y como hicimos prometer a nuestros invitados de que volverían a contarnos más cosas, pues así aquí los tenemos. Ellos han vuelto, las elecciones han pasado, pero ellos han vuelto. Vamos a ver nuestro vídeo. Apenas 4 semanas después, aquí nos encontramos con una nueva jornada de post-reflexión, porque recuerdan que quedamos en que la verdadera jornada de reflexión no era el día anterior a la convocatoria electoral, sino el día posterior, una vez conocidos los resultados. Y en este martes de reflexión nos hallamos ante un escenario que, a pesar del poco tiempo transcurrido, tiene diferencias con respecto al 29 de abril. Si la palabra con la que se cerraba la campaña electoral era pacto y ese ánimo, incluso imposición, estuvo sobrevolando estos 15 días de campaña electoral, parece que en los escenarios que más nos afectan por cercanía, como son Castilla-La Mancha y Toledo, de momento pasamos del pacto. O por lo menos no se hará por imperativo electoral. Otro elemento que difiere se refiere al reparto de mayorías, minorías, escaños y concejalías. Comencemos por el Partido Popular, lo que un periódico de este mismo lunes titula como Casado gana la segunda vuelta, resulta deliberadamente confuso. Que el Partido Popular haya conseguido mantener la Comunidad de Madrid y recuperar el ayuntamiento de la capital española no debe suponer un manto de olvido sobre lo que fueron sus resultados nacionales, ni siquiera lo que han sido los autonómicos y municipales. En Castilla-La Mancha, mirando el dato, si bien ha perdido, sí puede valer como eximente que su líder, asumiendo los resultados, extrajo algunas conclusiones interesantes, como por ejemplo la recuperación en número de votos con respecto a 4 semanas atrás. En el caso del Ayuntamiento de Toledo, la derrota del Partido Popular no tiene paliativos. Únicamente en la corporación de 1979, cuando se presentaban como coalición democrática, el bisabuelo del actual PP, tuvieron menos concejales. En cuanto a Ciudadanos, sí que puede decir que ha irrumpido en las Cortes regionales, pero en el Ayuntamiento de Toledo no se puede decir que ha despegado, pues se ha quedado con 3 concejales, los mismos que tenía, aunque eso sí, con 1000 votos más. Ni en la anterior legislatura fueron llave de gobierno, ni en esta tampoco. Si Ciudadanos ha encontrado la puerta de entrada en las Cortes, a Podemos los ciudadanos le han enseñado la puerta de salida. Ni 2, ni 1, 0. Y todo ello en una sola legislatura, en la que forzaron la mayor crisis de gobierno que sufrió Emiliano García Paje, que se saldó con la entrada en el gobierno, nada más y nada menos, que con una vicepresidencia segunda y una consejería. Era la primera vez que Podemos entraba en un gobierno a medirse en la gestión y los ciudadanos han respondido de esta forma. En el Ayuntamiento de Toledo han mantenido su reducto histórico, 2 concejales, a los que les quedará la satisfacción de abstenerse o votar a favor en la votación de Milagros Tolón como alcaldesa de Toledo. Queda en este repaso Vox, el partido que durante unas horas se vio con escaño en el convento de San Gil y que también vio cómo se desvanecía conforme avanzaba el recuento. Le queda su entrada en muchos municipios de la región, también en el Ayuntamiento de Toledo. Y sobre lo que hará a lo largo de la legislatura, quizás lo único que haya que decir es que se enfrentan a un lienzo en blanco por hacerle un guiño al cabeza de lista en Toledo, Alberto Romero, y su dimensión artística. Así fue este 26 de mayo y así se cuenta en este martes, día de enfoque, día de reflexión para aquellos que ven su futuro más despejado que lo veían el pasado viernes. Unos con el cielo claro y sereno y otros con la certeza de que los nubarrones anuncian tormentas. Tenemos ya con nosotros a nuestros invitados. Bueno, en realidad estaban desde el primer momento, pero ahora sí es el momento de presentarles. María Carrobles, responsable de informativos de esta casa. Buenas noches. Buenas noches, hemos cumplido, prometimos y aquí estamos. Ya quisieran otros. Juan Antonio Pérez, periodista de ABC Toledo, buenas noches. Buenas noches. Y Humberto del Horno. Y su abuela sabe muy bien por qué lo digo, porque en la anterior ocasión me confundí de apellido, pido disculpas, es una cosa que me pasa a mí de vez en cuando. María, no te rías, por favor, estoy intentando superar.
este pequeño problema que tengo. Humberto del Horno, delegado de Europa Press, buenas noches. Presente, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, has visto que te hemos puesto bien el... Ahora sí, ahora ya cuando Pero me fue nombres todo ya sé. error mío, ¿eh? Fue todo No error pasa mío. nada, mi abuela lo entenderá, ahora perdona. Lo entendió tu abuela, ¿no? Bueno, ya me reconforta eso. No sé si nos reconfortan igual los resultados electorales del pasado domingo. Yo decía el viernes cuando nos marchábamos de la redacción, aunque luego tuvimos tiempo para seguir trabajando el domingo, que la palabra del lunes iba a ser pacto. Y fíjate, no ha sido la palabra del lunes, por lo menos en Toledo y en Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. ¿Os ha sorprendido estos resultados? A mí, por empezar a mí sí que me sorprende una mayoría absoluta, además tan contundente y tan rotunda. Al final se disparó por encima del 44% de voto, lo que cosechó el Partido Socialista. Yo creo que ni en sus mejores encuestas de ellos mismos tenían previsto sacar tanto. Ellos, y hablando con gente del Partido Socialista a las puertas de la jornada de reflexión, en sus augurios más optimistas se planteaban poder rascar esa mayoría absoluta con 17 diputados, pero al final sacar 19 yo creo que incluso ha desbordado al CIS de Tezanos, que ya es complicado desbordarle en estas perspectivas electorales. Yo después sí que tuve oportunidad de hablar con mucha gente del Partido Socialista, evidentemente muy satisfecha y también, bueno, ahora yo creo que van a hacer valer su mayoría no solo en las Cortes, sino también en las 5 diputaciones, en alcaldías importantes. Hay hitos del PSOE como recuperar La Roda, un bastión popular de 30 años donde Juan Ramón Amores va a ser alcalde, por primera vez en 3 décadas va a haber un alcalde socialista. Las 5 diputaciones las tiene algunas con mayoría, otras podrá gobernar en solitario, pero las va a tener teñidas de rojo también, y se abre un escenario para el Partido Socialista bastante amable en cuanto a que después de una legislatura en la que ha tenido el lastre, entre comillas, de tener que pactar con otro grupo parlamentario, de frenar muchas leyes, de haber sido una legislatura con una producción legislativa bastante escasa. Ahora hay muchas leyes que se han quedado en el camino que con el rodillo parlamentario pueden salir adelante. Y hablo de la ley de plan de garantías, ley de participación ciudadana, una ley de mecenazgo que se quedó en el camino porque Podemos no quiso apoyarla. Las dos primeras llevaban el sello de Podemos. Pero algo hará el Partido Socialista, seguro, para hacer y vender y arrogarse la propiedad intelectual de esas 2 leyes, aunque Podemos pudiera hacerlo, pero está por ver, están los proyectos de ley ya aprobados, pero ahora mismo que el Partido Socialista es el único que va a decidir en las Cortes qué va a salir y qué no va a salir, seguramente le den un giro, no inesperado, pero seguramente que se le den un giro al guión para poner el cuño socialista en esas leyes y venderlas como propias, seguro. Hombre, son resultados electorales no contemporáneos con la España que vivimos, son más contemporáneos de los tiempos de Bono. Vosotros 3 sois muy jóvenes, a Bono creo que lo habéis estudiado ya quizás en los libros de historia o en la hemeroteca, pero realmente ni los más optimistas esperaban. Comentabas, Juanan, que tú llegaste a hacer una porra con Milagros Tolón y no se daba ese resultado para ella misma. No, yo lo que decía es que precisamente hoy el periódico La Tribuna publica una página en la que saca la porra que hacían los candidatos a la alcaldía de Toledo, obviamente antes de las elecciones, y entonces en esa porra yo coincidía con el pronóstico que hacía Tolón. Y es curioso porque Tolón se daba menos concejales a ella misma de los que finalmente ha obtenido. 11, ¿no? Se daba 11 y ha obtenido 12. ¿Y cuántos daba al PP? 6. 6. En eso han coincidido todos, salvo Claudia, que era la principal interesada. Y bueno, pues es curioso. Si hablamos de elecciones autonómicas, yo creo que es innegable que todas las encuestas daban al PSOE como fuerza más votada, y que además rondaba la mayoría absoluta. Yo creo que lo que ha inclinado finalmente que obtenga mayoría absoluta es la ley electoral de la región. Y yo hoy, por ejemplo, publico una historia en el periódico, en ABC, en la que muestro que Paje ha obtenido un 44% de los votos, Tolón, alcaldesa de Toledo, un 44% de los votos, mismo porcentaje. Sin embargo, Paje tiene una mayoría holgada, o sea, no son 17, sino 19 diputados, y Tolón no tiene mayoría absoluta, con lo cual ese es el factor diferencial. Sí, bueno, ayer por la tarde publicaba una información Europa Press en la que señalaba que hay 159.000 votos de Castilla-La Mancha, 159.000 castellanos-manchegos han votado y, hombre, yo no les quiero faltar el respeto, pero digamos que su voto, ni faltar el respeto al sentido del voto, pero no ha servido para nada. O sea, yo creo que una de las primeras... bueno, pues de los primeros deberes de este nuevo gobierno y de estas Cortes
es asumir que hay que cambiar la ley electoral. Y si no lo van a cambiar, que lo digan, que no estemos 4 años mareando la perdiz, porque ya se asumió en su momento, ¿verdad? Pues ha sido curioso, como bien apuntáis, que con la criticada ley electoral de Cospedal, precisamente García Paje haya logrado un resultado prácticamente inesperado dentro del propio Partido Socialista. Incluso ni el domingo electoral auguraban ese resultado, ni durante el recuento en ningún momento esperaban lograr esa mayoría absoluta. Sí que las encuestas a pie de urna que fuimos conociendo por la televisión pública a lo largo de la tarde y demás, daban a García Paje entre 12 y 18 diputados, pero claro, no cuadraba porque daban 2 y 3 a Podemos, entonces ahí estaba un poco la solución. Yo creo que han conseguido aglutinar una gran parte de ese voto de izquierdas, que es lo que le ha dado esa contundente victoria. La dispersión en otros ayuntamientos, por ejemplo, hablas del ayuntamiento de Cuenca, se debe más a elementos externos. Bueno, el ayuntamiento de Cuenca hay un factor fundamental que es la aparición de un partido, podemos decir local, ¿no? Eso hace que se disperse un poco a la hora de analizar el voto, que se disperse un poco, ¿no? Ya no es izquierda, derecha, PSOE, PP, ¿no? Y en Cuenca, de donde yo vengo además, y lo sé por experiencia, además votamos de una manera muy extraña, llevamos casi 5 legislaturas sin ser capaces de encadenar 2 mandatos consecutivos por parte de un alcalde, porque se fue Ferreras, vino Cenzano 4 años, Francisco Pulido por el Partido Popular los siguientes 4, hemos ido alternando Juan Ávila con Ángel Mariscal ahora, en fin. En Cuenca, la verdad es que tenemos esa no es esa porque manera votéis de una forma particular, Bueno, a lo mejor es que no encontráis el aire a los candidatos. Cuando encontramos el candidato que sea capaz de afianzar una alcaldía. Aquí, en el caso particular de Cuenca, se dan 2 circunstancias. Una, que es de las pocas capitales, creo que la única, donde Vox no ha conseguido entrar. Hay otra característica no menos importante, y es que hay también la confluencia, la confluencia de izquierdas a la izquierda del PSOE, no solo no se llegó a entender, sino que tuvieron una lucha bastante encarnizada. Se presentó Izquierda Unida por un lado, por otro lado Podemos con Equo, solo ha servido para que de los 2 Podemos consiga un concejal. Luego la aparición de Cuenca nos une, con Isidoro Gómez Cabero al frente. Isidoro es una persona muy conocida en Cuenca, es la persona que ha ostentado también la presidencia del club balonmano Liberbank, que además ha tenido no solo una etapa muy buena bajo su presidencia, sino un año muy bueno en lo deportivo, que eso también pues, oye, es un buen cartel electoral, una manera también de presentarte. Ha conseguido, yo creo que para mi gusto, incluso sobrepasar todos los pronósticos que ellos mismos tenían, sacando 6 concejales, y ahora mismo ahí la plaza está con el Partido Socialista de Darío Dolz, con 9 concejales, pero la suma de este partido independiente de Isidoro, si aglutina y recopila el apoyo de Partido Popular y de Ciudadanos, puede cambiar la alcaldía. Ahí también pasa una cosa que no es poco importante, y es que el Partido Popular, aún gobernando, se quitó de encima al que era alcalde y se lo quitó de la candidatura, y cuando estás gobernando en un sitio y a tu propio alcalde y lo quitas de la candidatura, es señal de que algo no va bien, y prueba de ello es el resultado del Partido Popular, que con Luz Moya a la cabeza, además una persona no desconocida, pero bueno, su padre fue alcalde de Cuenca, también uno de los mejores alcaldes que ha tenido Cuenca, iba un poco con ese cartel, pero no ha sido suficiente para sacar más de 6 concejales, y habrá que ver, porque es una de las 5 capitales, yo creo que a excepción de Toledo, y lo hablábamos antes con Mila, las otras 4 capitales están pendientes de pactos con varios protagonistas. Otros está más o menos claro, por ejemplo el caso de Talavera, el arrase, eso sí que se puede decir, el arrase que ha hecho Tina García Lez, ha sido... Pero yo creo que ahí hay una explicación de nuevo en clave interna, que es cómo está Talavera de la Reina, y yo creo que también que cómo ha tenido que sortear las circunstancias Jaime Ramos, que en muchas ocasiones no ha estado muy acompañado, que se diga. A mí me gustaría comentar que yo creo que estas elecciones municipales hay que explicarlas también desde la clave de hace un mes, de las elecciones generales. Es decir, en 2015, las 5 capitales de provincia, en las 5 ganó el PP. Luego es verdad que no gobernó en todas. Ahora, no solo ha ganado el PSOE en las 5 capitales de provincia, sino que ha ganado en los 13 municipios más poblados de Castilla-La Mancha. Si las elecciones generales se hubieran celebrado hace un año o no se hubieran celebrado meses después, ¿el resultado hubiera sido el mismo? No. Pues no lo sé. Porque el arrastre de las elecciones nacionales ha marcado esta campaña municipal. Claro, entonces yo creo que ahora el PSOE es un partido que está obviamente en auge, y de eso se han beneficiado todos los candidatos socialistas. De hecho, yo tengo un estudio para publicar en el periódico de los municipios mayores de 10.000 habitantes en la región,
y de 38, creo que son en 35, gana concejales, el PSOE. Y al revés, el PP de 38 pues pierde en 30 al menos concejales. Entonces, bueno. El votante va a caballo ganador, ¿no? Que digamos. Sí, yo hasta ahora creía que lo que se dice, ¿no? En una ciudad o en un pueblo, que se vota a la persona, que no importa el partido, que tal, que cual. Pero yo creo que la marca... Yo creo que sí que importa mucho. Hombre, también es verdad que yo creo que al haber tenido elecciones un mes antes y haber visto los resultados, digamos que es que, tal y como publicaba algún periódico ayer lunes, aunque con otro sentido, esta segunda vuelta de estas elecciones, la gente a lo mejor pues ha pensado, bueno, pues ya he votado en nacional, ha salido como ha salido, ya ahora voy a votar a mi alcalde, a mi presidente de comunidad autónoma, y puede haber variado un poco. Yo creo que sí que influye la persona, aunque al votante le gusta también sentirse refrendado en el sentido de su voto, ¿no? Es decir, bueno, dicen las encuestas que va a ganar al PSOE, yo voy a votar al PSOE y bueno, y voy a ganar, ¿no? Yo creo que también al votante le gusta, bueno, pues darse esa alegría, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que las cosas han salido por ahí, aunque sí que hay aspectos que son un poco para mirar. Por ejemplo, el caso del Partido Popular en Castilla-La Mancha. ¿Ha tenido suficiente tiempo Paco Núñez para afianzarse en la región? Yo creo que a la vista está que no. Yo creo que Núñez, estas elecciones, tenía dos luchas. Una muy clara, que es desligarse de la marca Cospedal, no de la marca PP, de la marca Cospedal. De hecho, Paje, en el debate del Castilla-La Mancha, le atacó continuamente por Cospedal y Núñez ni una vez la mencionó. Y era esa su lucha, desligarse por una parte de Cospedal, y su segunda lucha era darse a conocer. Bueno, a mí en el PP me contaban que ellos creían que su suelo estaba en 11 diputados y su techo estaba en 14, es decir, asumían que el PSOE iba a sacar más diputados, pero que ellos iban a estar más o menos ahí. Bueno, se han quedado en 10, entonces... Bueno, yo creo que también que era un resultado bastante esperado, el del PP. Yo creo que lo que se aferraban era que Ciudadanos tuviera muchísimo más protagonismo del que ha tenido finalmente, y que entrara Vox y que esa suma sí le diera para conseguir algo rentable en las autonómicas, pero finalmente yo creo que, no sé si Ciudadanos ha tocado techo en esta comunidad, pero con 4 diputados sí es un éxito, porque es la primera vez que la formación entra en las Cortes, pero no va a tener ningún papel decisivo, no va a contar prácticamente para nada, y sí que se veían como llave de gobierno y no van a llegar a serlo ni mucho menos, ¿no? Pero en los dos casos, en el PP con un poquito más de tiempo y en el caso de Ciudadanos, ha habido un cambio de cabeza de cartel, de cabeza de partido, a 3-4 meses de las elecciones. Yo creo que eso en estrategia política se paga, ¿no? Es complicado, y es verdad que a Paco Núñez le ha faltado recorrido. Sí es verdad que era un candidato muy conocido en Albacete, donde ha sido presidente de la Diputación, donde ha sido alcalde en Almansa durante 2 legislaturas. De hecho, de los pueblos en los que hablabas, Juana, de tu estudio, las ciudades más pobladas, en Almansa yo creo que es el mejor resultado de una capital, de una ciudad importante del Partido Popular en este, bueno, ahí, último. Ha perdido la mayoría absoluta. Pierde, pero bueno. El PP tenía 4 mayorías absolutas de 2015 en estos municipios grandes poblados, solo mantiene 2, mantiene Daimiel y Bolaños. De Calatrava. La ha perdido en Almansa, aunque sigue siendo el más votado y probablemente seguirá gobernando. En todo caso, es verdad que Paco Núñez coge las riendas del partido, si no recuerdo mal, un 7 de octubre. Obviamente es poco tiempo para darse a conocer primero y para ganar esa batalla contra Cospedal. Además, ha tenido un proceso interno bastante serio, en el que también ha tenido muchos enfrentamientos. A pesos pesados del Partido Popular no los tiene muy contentos. Tampoco el partido estaba muy unido en sitios como Guadalajara, donde Antonio Román ha estado bastante desmarcado, en sitios también como incluso Cuenca, donde con Benjamín Prieto no se lleva especialmente bien. Le ha costado mucho, y al final darte a conocer y sujetar un partido, yo creo que no es suficiente con 7 meses. Y ahora yo creo que si sabe leer bien el partido, yo creo que lo que debería hacer Paco Núñez, y no soy yo asesor del Partido Popular para obligarle, pero creo que haría bien si asumiera que va a ser el líder de la oposición. Lo es, de hecho, y le ha sacado mucha ventaja a Ciudadanos. Yo creo que incluso llegaron a estar preocupados porque Ciudadanos se quedara más cerca, como le ha ocurrido a Pablo Casado, y al final sí que hay bastante distancia entre los populares y la formación naranja. Yo creo que ahora lo que le toca es, consciente de que Emiliano García Paje afronta su último mandato, porque
tiene que salir después del segundo mandato, tiene que aprovechar la convulsión que tenga que venir en el Partido Socialista en la legislatura que ahora empieza con la sucesión, que es algo que ha sufrido él en sus carnes en este pasado reciente. Ahora eso le va a pasar al Partido Socialista. Yo creo que ahora, si lee bien el partido, tiene que empezar a hacer por fin un trabajo que ya será distinto. Desde el 7 de octubre a esta parte, su misión era intentar quitarle todo el protagonismo a Emiliano García Paje, intentar colocarse de alguna manera. Ahora tiene 4 años para saber jugar mejor sus cartas y a ver por dónde va y qué línea estratégica de oposición mantiene, porque también hay que ver cómo se articula el poder del Partido Popular en otras plazas grandes que todavía no lo tiene asegurado, porque ha perdido diputaciones y ha perdido ayuntamientos. De hecho, en la noche electoral él aludía al propio Paco Núñez, responsabiliza también un poco a la ola nacional y al poco tiempo que él tuvo para darse a conocer, pero yo creo que también debe hacer un poquito de autocrítica interna el partido, y si no, mal le va a ir en esta legislatura. Con todo lo que estáis comentando, ¿no? Hay una parte de responsabilidad propia que el propio Partido Popular también tiene que asumir. No podemos echar siempre la culpa a los demás y de esos resultados electorales. Bueno, pero nadie, yo creo que no se está planteando, por lo menos en voz tan alta como sé que se está planteando con otros líderes del Partido Popular en la comunidad autónoma, que Paco Núñez se vaya. Yo creo que no se está planteando. De hecho, si no se ha planteado ya, es que eso no va a estar encima de la mesa. Es que a mí no me parece tan mal resultado para el PP. Es que aparte de que sea un líder nuevo, Castilla-La Mancha es que objetivamente está mejor que hace 4 años. Nosotros publicábamos ABC, en mis compañeros de la sección de Economía, unos datos económicos sobre diferentes aspectos, pues bajada de paro, creación de empresas y demás. Castilla-La Mancha salía entre las 3 o 4 regiones que más había crecido en todos los indicadores. Es decir, eso también, eso también influye. Está en un análisis si son causas endógenas o exógenas, si son causas por la acción del gobierno de Paje o son causas, digamos, de el viento de cola que ha traído la recuperación económica en España. Bueno, pero lo comparaban... Bueno, si nos vamos al dato, es el dato que está mejor, sí. Se comparaba con otras comunidades y Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades sí que salía muy bien parada. Entonces, Núñez ha tenido que luchar contra todo eso. No es un candidato conocido. La época de gobierno de Cospedal fue la época más dura aquí, con los recortes que yo creo que primero se probaron aquí y luego se trasladaron al resto de España. Aquí también, pues como hubo recortes más duros, creo que la recuperación también ha sido, pues se ha notado más. Y el PSOE es un partido que siempre ha gobernado aquí. Yo creo que son muchos factores en contra y muy pocos a favor. Y al final sacar 10... Bueno, el PSOE tiene mayoría absoluta, bueno, pero él tiene 10 diputados, Vox está fuera del Parlamento y Ciudadanos está muy lejos. Solo tiene 4. Entonces, a mí no me parece tan mal resultado para el PP. Hemos quedado que quizás Ciudadanos se han desinflado un poquito sus expectativas, más allá de por la cantidad, sino por la cualidad, ¿no? No puede ser llave y por eso se desinflan un poco sus expectativas. Y en el caso de Vox, efectivamente no entran en el Parlamento. En algún momento, en las primeras horas, parecía que iban a entrar, pero al final no entraron. Si queréis pasamos a... Bueno, no hemos hablado de Podemos. Ciudadanos encontró la puerta de entrada y Podemos... Los ciudadanos le enseñaron la puerta de salida, ¿no? Hablábamos antes de la ola nacional del Partido Socialista, que le ha afectado mucho a Emiliano García Paje para conseguir este resultado, pero creo que toda la corriente del pasado reciente de la lectura de resultados a nivel nacional ha afectado a sus respectivos partidos aquí. De hecho, decía Juan Ana ahora que el PP no ha sacado tan mal resultado y estoy de acuerdo con él, porque con lo mal que se le salieron las cosas a nivel de las elecciones generales, bastante bien parado ha salido Paco Núñez con 10 diputados. En cuanto a Ciudadanos, es verdad que yo creo que es lo que ellos daban por hecho, que iba a ser un diputado por cada provincia, a excepción de Cuenca, y eso lo decían. Lo que pasa es que ellos confiaban en que esos 4 diputados fueran suficientes para decantar ellos la balanza y ser llave de gobierno. Estoy seguro de que Ciudadanos hubiera preferido tener 2 diputados que fueran clave a tener 4 que van a ser trascendentes, estoy seguro. Sí, pero es que en el Ayuntamiento de Toledo le ha pasado lo mismo que le pasó justo hace 4 años, ¿no? Igual. Que a pesar de irrumpir, no son llave de gobierno. Por eso muchas veces vale más un diputado que 4. Desde luego. En cuanto a las corrientes, Podemos también achaca, por un lado, la corriente nacional de hundimiento de Podemos y de prácticamente intrascendencia, y aquí yo creo que la campaña que han hecho está mal enfocada, muy mal enfocada, es verdad que ha sido muy original en algunos casos, pero yo creo que les ha pasado factura. Entrar en el gobierno le ha pasado factura, la división interna en estos 4 años entre David Llorente y García Molina les ha pasado factura,
y yo creo que al final ese 7% de voto y quedarse como quinta fuerza política es un fracaso. Y luego en cuanto a Vox, creo que también la lectura nacional se da en que mucho votante de Vox, al ver que su voto en las generales solo valía para que cristalizaran 24 escaños y que además no iban a ser suficientes para desbancar a Pedro Sánchez, hay mucha gente que yo creo que, habiendo votado a Vox en las generales, ha dicho, cuidado, vamos a volvernos a una decisión más fiable, a votar al Partido Popular. Y luego aparte que el candidato era desconocido, Daniel Arias, pero lo vimos en el debate y poco más, y vimos que parecía no de salió todo bien parado en el debate. Parecía de todo menos de Vox, era la ultraderechita. Yo creo que un votante de Vox que haya votado... Daniel Arias no es Santiago Abascal, ni las redes sociales de Vox Castilla-La Mancha tienen el 500.000 de seguidores que tiene Vox a nivel nacional, pero yo creo que un votante de Vox, desde la radicalidad, y no conozco a todos los votantes de Vox, pero entiendo que se han movido mucho a nivel general con los grandes eslogans de campaña a nivel nacional. Y luego aquí vimos a un candidato regional que huyó de ese extremismo y que parecía diputado del Partido Popular, de Ciudadanos, una persona muy centrada, no estoy criticando, ni es bueno ni es malo, pero creo que mucho votante de Vox no se vio identificado en el discurso de... que no se veía identificado. Con algún compañero decíamos que no sabemos si Vox ha tocado suelo o ha tocado techo, o a lo mejor es que su suelo y su techo están demasiado cerquita, ¿no? Están en torno a ese 7%. Yo creo que las cosas cambian muchísimo en un año, es decir, hace un año, por ejemplo, Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid, Rajoy era el presidente del gobierno, a Sánchez no le quería nadie en su partido. Ya la habían matado 2 veces. Bueno, yo no daría ni por muerto ni por muy vivo, quiero decir. No han entrado en el Parlamento regional, esa es la única verdad irrefutable. También es verdad que Castilla-La Mancha es una región con más de 900 municipios, la mayoría muy pequeños, y en esos municipios ha habido muy pocas candidaturas. Hablo de las elecciones municipales, de Vox, de Ciudadanos y de Unidas Podemos, porque todavía no son partidos lo suficientemente grandes como para llegar a todos los rincones. Entonces, claro, comparar el resultado de las generales con el de las municipales, donde Vox a lo mejor se ha presentado en, no sé, 80, 100 municipios de los 900 que hay, pues claro, hoy Ciudadanos pues más o menos lo mismo, me parece también que es jugar con distintas balanzas. Hombre, es imposible que puedan tener, no tienen ni la base, ni la estructura de partido, ni la organización, ni siquiera la propia estructura de campaña. O sea, si seguimos una campaña del Partido Popular, una campaña del Partido Socialista, cualquiera de los dos candidatos estaban a 6-7 actos diarios. Y era difícil intentar seguir la campaña que ha hecho Ciudadanos o la campaña que ha hecho Vox o incluso Unidas Podemos. Yo creo que, como bien apuntaba Humberto, Podemos es una de las grandes noticias de la noche. Abandona el Parlamento regional porque tocar poder a un partido antisistema yo creo que le ha pasado factura, y mucho votante de izquierda pues no le ha perdonado, entre comillas, ¿no? esa forma de entrar en el gobierno tumbando los presupuestos a García Paje en el año 2016. Yo creo que todo eso a la hora de votar sí que ha pasado factura. Yo solo tengo una duda con Podemos, que es que, claro, no la voy a poder resolver porque jugamos en otro escenario. Si Podemos hubiera sacado con los mismos votos, pero hubiera sacado un diputado, ese diputado hubiera sido José García Molina, ¿Molina hubiera dimitido o no? No lo sabremos, pero debería haber dimitido también, porque el fracaso era, además, sobre todo siendo intrascendente. Si hubiera sido un diputado que hubiera decantado el gobierno, pues quizá te diría lo contrario. Pero bueno, es verdad que Pablo Iglesias no ha dimitido también y es en parte responsable. Incluso una de las cosas además una de las cosas que a Podemos le ha condenado es entrar en el gobierno, que es algo por lo que ahora Pablo Iglesias está loco a nivel nacional. Yo creo que sería también un error y al final mejor quedarte al margen y no participar de un gobierno, y habrá que ver también en los ayuntamientos. ¿Le recomendarías a Pablo Iglesias que mire el experimento castellano-manchego? Si lo mira y toma nota, no entrará en el gobierno, pero está como loco por la música y está reclamando. Incluso ayer creo que la palabra que decía es una participación modesta en el gobierno, que ya es... Bueno, tratándose del ego desde el que habla, yo creo que ya es un gesto de... Luego a mí me parece que Pablo Iglesias tuvo un gesto muy feo la noche del domingo, que es que no compareció. Entonces, independientemente de cuáles sean los resultados, yo creo que uno debe hablar y hacer una primera valoración, no lo sé. Bueno, yo creo que hemos repasado el panorama autonómico con pinceladas sobre el panorama municipal. No me habéis dicho nada de Talavera.
Que ¿Lo he dejado ahí? poco que decir, la verdad. El hundimiento del Partido Popular ahí. Mira, en este caso Jaime Ramos, el candidato del PP, sí que incluso al 70% del escrutinio ya había comparecido ante los medios y había dicho que ponía su cargo a disposición del partido. La verdad es que el batacazo es histórico y se podía presumir que Tita, con la plataforma de lanzamiento que ha sido para ella la Consejería de Fomento, porque lo ha sido, se ha salido del mapa. Yo creo que estoy seguro de que en sus mejores presagios no estaba a sacar una mayoría absoluta tan contundente. Y bueno, ahí habrá que ver también el Partido Popular cómo se refunda de alguna manera en Talavera. Ahora es verdad que Talavera va a tener a todos los gobiernos de su color, el provincial, el nacional, el regional ¿No y el creéis que hay local. votantes que votan precisamente haciendo esa ecuación? Junta del Partido Socialista, Comunidad Autónoma del Partido Socialista, yo voto al Partido Socialista para mi ayuntamiento. Yo creo que sí que hay gente que vota así. Sí, porque hay muchos que luego se lamentan en algunos municipios, por ejemplo, de la provincia de Toledo, podemos decir el caso de Mora, en el que Emilio Bravo ha conseguido mayoría absoluta para el Partido Popular. Yo sí que he oído estos días el decir, otra vez vamos a tener en contra a la Diputación y vamos a tener en contra a la Junta de Comunidades, con lo cual vamos siempre al contrario, ¿no?, de lo que ocurre. A mí el simple hecho de formular esa pregunta quiere decir que si uno gobierna y es del PSOE o es del PP, va a favorecer más a los ayuntamientos de su partido que a los del contrario, lo cual me parece bastante vergonzoso, porque yo creo que uno, si está en la Junta o está en la Diputación, tiene que gobernar para todos los ciudadanos, ¿no? Son igual de importantes los ayuntamientos del PSOE que los del PP. Pero si se dice eso y si formulamos esa pregunta, es que tenemos la intuición de que no es así. Pero fíjate que también pasa al revés. No solo está en la mente de mucha gente el pensar que si todos los gobiernos por encima del municipal son de tu color, te va a ir mejor en tu pueblo. Pasa al revés. En esta legislatura hemos visto como diputaciones como las de Guadalajara y Cuenca, que no son precisamente las que, hablando en ámbitos provinciales, las que mejor están en materia de empleo, han rechazado sumarse a los planes de empleo regionales porque eran una cosa del Partido Socialista a nivel autonómico. O sea que también pasa un poco al revés. También hay otra tesitura, que es que municipios que están muy cercanos, separados a lo mejor por 2 o 3 kilómetros y alejados geográficamente de los grandes núcleos urbanos, que tengan alcalde de diferente color político, pues también, bueno, pues complica las cosas, porque a la hora de pedir una infraestructura, a la hora de pedir unas obras, pues a lo mejor complica mucho las cosas. Pero bueno, el voto vale lo mismo en cualquier municipio o en cualquier gran ciudad o en cualquier gran urbe. En el caso del Ayuntamiento de Toledo, bueno, hemos dicho que tenemos esa mayoría, no es absoluta, pero en la práctica es una mayoría absoluta. En el caso de la Junta, y como yo creo que ya se han analizado y requetanalizado bastante los resultados, yo sí que os pediría que nos hicierais una extrapolación de qué hacer en estos 4 años, porque desde luego que no se gobierna igual con pacto que sin pacto, más allá del pacto ese con la sociedad, que es una expresión muy redonda. Humberto antes ha hablado de algunas leyes que se han quedado ahí en la reserva de las Cortes Regionales. Has hablado de la ley de mecenazgo, muy importante para nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que tendría que estar sobre la mesa ya, en el ámbito autonómico y en el ámbito, vamos a centrarnos en Toledo y Talavera de la Reina, para vosotros? Bueno, en el ámbito de Toledo yo creo que no hay toledano que no quiera que el hospital se inaugure mañana. Paje, cuando se presentó en 2015, dijo que iba a estar el hospital en esta pasada legislatura. No ha estado por unos meses, pero sí que parece evidente, ¿no?, que en unos meses o en un año va a estar. Entonces yo creo que a partir de ahí muchas más cosas, pero sobre todo el hospital, obviamente. Yo creo que en clave toledana el hospital es algo que está a punto de recibir ya las llaves, por así decirlo, para abrir la instalación y empezar a equiparla. Cualquiera que haya pasado por el polígono hace poco ya lo verá, que está bastante lustroso ya y no para entrar a vivir, pero a punto de poder... Hombre, lo que se ve por fuera, luego por dentro hay que montarlos. Claro, hay que equiparlo, eso son muchos meses, no será menos de un año seguramente, pero bueno, en Toledo, siendo una ciudad que durante esta legislatura le ha dado el sorpaso a Talavera de la Reina y le ha adelantado el número de población, es una ciudad que está creciendo. Yo creo que tiene un problema importante de vivienda también. Me da la sensación de que incluso todos los candidatos tenían en su programa algo particular en cuanto a coser un poco los barrios, porque es una de las ciudades más dispersas que yo conozco. Desde el polígono hasta Valparaíso hay un montón de kilómetros que unir. Yo creo que tiene bastantes retos. A nivel de Talavera de la Reina, yo creo que frenar la sangría del éxodo que está habiendo en esa ciudad y empezar a
tener algún referente en el empleo, porque ya no solo le vale con ser capital comercial de la comarca, la verdad es que tiene bastante que hacer. Y a nivel autonómico, es verdad que con la mayoría es complicado, pero yo creo que lo primero y lo más urgente es, no sé si aprovechar que el gobierno es del mismo color de lo que va a ser en la Moncloa, pero la financiación autonómica hay que ir con una posición común. Creo que el tema del agua también debería y haría bien este gobierno pues, a tener mayoría absoluta para llevar una posición común, y yo creo que sería conveniente poder abrir el Estatuto de Autonomía, poder cambiar la ley electoral, poder incluir algunas cosas que tanto nos han vendido que iban a hacer, pero claro, con una mayoría absoluta tan contundente, a lo mejor ahora al que no le conviene hablar de esto es al Partido Socialista, pero creo que si hay altura de miras se debería abrir la mano y empezar a hablar también de ese cambio de reforma electoral. Porque aparcamos un momentito eso, pero sí que quería hacer un inciso en torno al Tajo. Aquí hicimos la semana antes de las elecciones un histórico de por dónde había ido el marketing electoral municipal. Que sí que lo hubo, en el año 1979 ya había carteles, ya había programas electorales, de hecho el ayuntamiento, el archivo municipal conserva aquellos primeros programas electorales. Yo no sé si se ha editado algún programa electoral en papel. Sí, alguno, pero la mayoría están colgados en la web, se han editado los resúmenes. Claro. Bueno, y la gran reivindicación de todos los partidos políticos en aquellas primeras elecciones electorales municipales del año 1979, el 3 de abril de 1979, que se constituyó la corporación con 5 grupos políticos, igual que va a pasar ahora, con 5 grupos políticos, era el Tajo. O sea, 40 años después seguimos reivindicando el Tajo. Algo estamos haciendo mal o algo no estamos haciendo, ¿no? Pues yo creo que será esta la legislatura del final del trasvase, ¿no será? Pues veremos, no va a depender solo ni de Castilla-La Mancha ni de Emiliano García Paje, lógicamente eso depende directamente del Gobierno de España. Sí que comparto muchas de las cosas que habéis dicho y sí que comentábamos antes de entrar aquí que va a ser una legislatura quizá algo más aburrida para los periodistas. En la bueno, que, no está mal, si se dejan de insultar a mí en tampoco la que las importa. Cortes quizá pierdan pues un poco de protagonismo que lo va a llevar por delante el Ejecutivo regional, yo creo que en ese sentido. Pues apuntaba Humberto a cosas de Toledo que tienen que estar sobre la mesa, sí, el tema de vivienda, el tema del hospital, pero el tema de la movilidad para poder unir esas 3 cosas yo creo que es también fundamental. El hospital está a punto de entregarse y todavía no conocemos cuál va a ser ese plan de movilidad. Los atascos que se forman a la entrada del barrio Santa María de Benquerencia en horas puntas, y Ana lo sabe bien, pues son ya una realidad. Sí, hay que solucionar eso. Aparte de un sitio donde tienen que ir ambulancias probablemente en muchas ocasiones con una urgencia. Había una primera idea que era facilitar un túnel por el cual pasan las ambulancias en la primera estrategia, que parece que eso ha salido finalmente. Hay que arreglar eso porque la afluencia y el tráfico y los flujos que va a haber hacia ahí va a ser bastante intenso. Sí, pero sobre la base de todo eso, por entrar en ciudad, no hay que olvidar que Toledo está sin plan de ordenación municipal. Y cualquier ciudad... Es una cosa que también prometió la alcaldesa Tolón y que no sabemos cuándo estará listo. Aparte del hospital, el Virgen de la Salud va a cerrar. ¿Qué hacemos con el barrio de Palomarejos? Porque no sé cuántas personas trabajan en el hospital, pero pues claro, esas personas aparte de trabajar dan mucha vida al barrio. Cuando desaparezca eso... Sí que es verdad que hay retos pendientes, pero con estos retos que planteáis para el Ayuntamiento de Toledo, con los retos que plantea Humberto para la autonomía, pues ese cambio de la ley electoral, ese cambio del Estatuto de Autonomía, esa posición más firme, yo no sé ya cómo hay que defender el Tajo y no decir no al trasvase, sino que haya una política hidráulica nacional con sentido común. ¿Pueden las mayorías absolutas, porque este argumento sí que lo hemos oído en muchas ocasiones, pueden las mayorías absolutas deslegitimar leyes de este alcance precisamente porque lo ha aprobado una mayoría absoluta? Es que ese argumento muchas veces pues se ha utilizado, o sea, no se ponen de acuerdo, pues entonces no se aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía, ahora que tienes mayoría absoluta no lo planteamos porque pum. ¿Estamos en ese punto? Hombre, que teniendo mayoría absoluta puedes hacer lo que te da la gana, entre comillas. Yo creo que pero eso resta legitimación. Yo creo que sí. Y al final, leyes importantes, yo creo que por mucha mayoría absoluta que tengas, tienes que contar con el resto de actores, porque probablemente esa mayoría absoluta no sea tal dentro de 4 años. Yo creo que hay cosas, bueno, al final para gobernar, evidentemente tienes que ampararte en tu ideología y hacer tu gobierno y hacer tus medidas, eso es lógico, pero las grandes cuestiones que afectan a toda la ciudadanía, yo creo que haría una buena lectura del partido, en este caso García Paje y el gobierno del PSOE, si abriera la mano para estos grandes temas al Partido Popular, a Ciudadanos y también a Podemos, e incluso
no sé si a Vox, pero bueno, a lo que voy, que no vayan en solitario, por lo menos en los grandes temas. Sí, porque si no caemos en el riesgo que dentro de 4 años cambie el color de gobierno y todas esas leyes se echen para atrás, ¿no? Entonces, si no estaríamos siempre en ese bucle infinito en el que muchas veces está viviendo la política española. También es verdad que se pide en el ámbito nacional, por ejemplo, para una ley de educación, la ley del agua, y que precisamente muchas veces ha estado a punto de alcanzarse, pero siempre, no voy a utilizar la expresión, pero siempre hay algún factor que lo echa todo al traste. Es que, por ejemplo, si Y luego, hablamos, sin embargo, son frases muy recurrentes en la campaña electoral. si ¿no? hablamos de agua y si hablamos de trasvase, el problema es que tanto PP como PSOE dicen una cosa en Castilla-La Mancha y el PP y el PSOE murciano o el PP y el PSOE de Alicante o de Valencia dicen la contraria. Entonces, así es imposible que haya una posición común y una posición nacional. Primero vamos a aclarar la posición de cada partido y luego vamos a sentarnos con los demás y vamos a sacarlo adelante, pero primero que el PSOE, por poner un ejemplo, que el PSOE de Castilla-La Mancha y el PSOE de Murcia digan lo mismo. Vamos a empezar por casa, ¿no? Creo que va a ser complicado, me temo, por mucha mayoría absoluta que haya, y es normal. Al final el tema del agua en Murcia es una cuestión más que de agua, de precio. Entonces, habrá que ver, hay mucho que hablar, pero creo que el escenario ya está bastante allanado para que, no que pueda haber acuerdo, pero por lo menos negociación, y a partir de ahí veríamos. Pero ahora, gracias a la justicia, también tenemos, o nos podemos amparar en Castilla-La Mancha en 2 sentencias que dicen y urgen a las autoridades españolas a por lo menos conseguir un caudal ecológico a su paso por Toledo y Talavera, que ahora mismo no existe. Entonces, ahí ya tenemos o donde agarrarnos con la justicia de nuestro lado para intentar hacer, no que se acabe el trasvase, pero sí que tengamos un río en condiciones a su paso por Toledo, que ahora mismo no lo tenemos. Bueno, el panorama político en Murcia tampoco sabemos muy bien cómo va a quedar, ¿no? Pues no, depende un poquito de lo que quiera hacer Ciudadanos en esta ocasión. No sabemos si seguirá al frente Fernando López Miras del Partido Popular o si habrá cambio. Está todavía De todas maneras, que haya una consonancia ideológica entre Castilla-La Mancha y Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia, incluso entre Castilla-La Mancha, Murcia y el Gobierno central, tampoco ha solucionado el problema, porque esas circunstancias no han dado... No lo ha solucionado aquí porque hubo consonancia política con el Partido Popular, con Rajoy en Murcia, en Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha con Cospedal, y la consonancia fue que poníamos la lámina en los 400 hectómetros cúbicos, lo firmamos en un memorándum, le damos rango de ley, y a partir de ahora automáticamente hay trasvases, gracias a aquel énfasis que pusieron el Partido Popular de las 4 plazas para llegar a ese acuerdo, que era perjudicial para nosotros. Sí que lo hubo, pero en nuestra contra. Con lo cual tampoco se defendieron los intereses de Castilla-La Mancha. Claro, si el consenso va a llegar a costa de los intereses de una de las comunidades autónomas, yo creo que las cosas se pueden hablar y se pueden negociar, ¿no? Yo creo que no tiene que ser tan difícil, aunque llevamos 40 años. Llevamos 40 años, se dice pronto. Nos quedan 7 minutos. En estos 7 minutos os voy a pedir un ejercicio, ya hemos hablado de los retos. Bueno, a todo esto nos hemos olvidado que hay elecciones europeas, que ha habido elecciones europeas y que por más interés que ha habido por parte de las instituciones en que, bueno, pues nos concienciemos de que tenemos elecciones europeas, las pobres, pues, de nuevo, ha habido mayor participación, pero de nuevo pasan a tercer plano. A tercer plano en cuanto a titulares, pero ha aprovechado que la cita electoral había otras dos urnas para que la participación se dispara, pero es importante Europa, hay que gestionar ahora y negociar en Europa el próximo periodo de financiación, que nos afecta mucho. Ya veremos qué pasa con el Reino Unido, si se queda o no se queda, y si al final eso se traduce en una merma de fondos, que a nosotros nos afectaría mucho. Pero para bien y para mal si se van, pero bueno, claro, es muy importante lo que se juega en Europa, y al final es verdad, yo no sé si también es culpa nuestra de los medios, que no nos preocupamos entrar. Al final lo que pasa en Bruselas está a 2.000 kilómetros y a lo mejor no somos capaces de hacerle ver al ciudadano de Mora, al ciudadano de Tarancón o al de Socuellamos lo importante que es lo que se está jugando allí, pero es demasiado importante también, y gracias también a cómo han salido los resultados, la ultraderecha se ha quedado bastante frenada en cuanto a la representación en el Parlamento Europeo para la próxima legislatura de 5 años. Desde luego Europa es más importante de lo que creemos, de lo que creen los ciudadanos y de lo que nosotros somos capaces de hacerle llegar, ¿no? Es que allí se toman absolutamente casi todas las decisiones que afectan a nuestro día a día, desde las normas alimentarias al uso de los plásticos y a la política agraria común, que es tan importante en Castilla-La Mancha. Por no hablar de las infraestructuras que tenemos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades gracias a Europa.
que han llegado con fondos europeos. Los famosos fondos FEDER. Los famosos fondos FEDER, que los vemos en los carteles, pero yo creo que no nos Sí. hacemos mucho la idea de dónde ha venido ese dinero, ¿no? Sí. Yo creo que estoy casi convencido de que mucha gente votó en las europeas porque, bueno, ya que votaba, Sí. cogía Sí. dos papeletas, decía, bueno, la tercera también es gratis, ¿no? Pero si no, la participación hubiera sido como en Portugal, que creo que fue un 30 o un 35%, Sí, en las ¿no? anteriores en España rondaba el 40 y 43 aproximadamente Claro, en el 2014. y entonces en las europeas hay un problema porque son cada 5 años y en Entonces, España, para que coincidan. y en España son cada 4, entonces no acompasan bien los tiempos. Pero sí que deberíamos de intentar entre todos. Desde luego. La verdad es que la política europea, si bien tiene resultados en nuestro día a día, no se nos hace atractiva. Yo no sé por qué no le encontramos la gracia. Bueno, los mismos partidos, cuando algún político se quiere jubilar, le mandan a Europa, que es Antes un, era el Senado, ¿no? Y ahora claro, que es así un en sueldo muy, muy bueno, y le mandan para allá, así no molestas mucho, estás 2 años... La patada hacia arriba. Claro, y entonces el mensaje subliminal Para el ciudadano. que dicen los propios partidos es ese, con lo cual a los ciudadanos, pues ¿qué van a pensar, no? Bueno, a nosotros es verdad que al final acaba por no afectarte. Hay una desafección muy intensa de lo que pasa en Europa, pero yo creo que es porque no lo explicamos bien los medios, los políticos o las instituciones europeas. Nosotros, de 750 parlamentarios que va a haber en Bruselas y en Estrasburgo, solo una es de Ciudad de Castilla-La Mancha, en este caso Cristina Maestre de Ciudad Real. Quizá por eso también tengamos un poco más lejano lo que está ocurriendo en Bruselas, pero es muy importante hablar de infraestructuras, de la política agraria común, tantas y tantas cosas que al final estoy seguro que le afectan a todos en su día a día, pero no sabemos explicar. Sí es verdad que el Parlamento Europeo últimamente, en este último tramo de legislatura, sí que está intentando poner un poco más de interés en hacer llegar su mensaje, viralizar un poco las informaciones, Sí, incluso también han mucha pedido campaña en ayuda a Twitter los... también ha habido. Están haciendo, y creo que también han tomado nota, y yo creo que esta va a ser la legislatura en la que podamos explicar mejor por qué es importante lo que se está moviendo en Europa, sobre todo en un contexto en el que los antieuropeístas están subiendo también en muchos países, aunque se han aplacado un poquito su espuma en esta... Bueno, en esta 3 elección. minutos para que me contéis si realmente los ciudadanos españoles necesitamos un descanso de 4 años para volver a votar. Los periodistas sí, Sí. seguro, ¿verdad? Rotundamente sí. Bueno, ahora no sé qué vamos a hacer. Yo no me creo que vayamos a estar 4 años sin elecciones, ¿no? Habrá que A ver, buscar... antes pasaba. Sí, pero... Lo se han que sí que suce- está claro es que, igual que en el programa de Justo hace un mes, algunos de vosotros, María, por ejemplo, planteaba que a lo mejor hay una segunda vuelta de elecciones nacionales con estos resultados, aunque las elecciones nacionales no han cambiado cuantitativamente, sí que lo han hecho cualitativamente. Nadie se plantea que va a haber otra convocatoria electoral. No la habrá que ver en Cataluña, sí que habrá que hacer algo, nos pilla un poco lejos, pero bueno, habrá que llenar el hueco de alguna Bueno, pero manera. eso es en la parte contratante de la primera parte. Cataluña y Andalucía, ojo, que Andalucía en los últimos años, no sé cuántas legislaturas llevan sin completar Sin el agotar. ciclo de 4 años. María, no va a haber elecciones nacionales. No, parece ser que no. Bueno, veremos. Yo ya no me atrevo a hacer pronósticos de ningún tipo. Y... Bueno, ahora en Castilla-La Mancha nos podemos entretener con ver quién va a presidir las Cortes, por ejemplo. No sé Sí. si tenéis ¿Algún nombre algún favorito. tienes, Humberto? Martínez Guijarro ha puesto. Pues yo. mira, yo creo que no va a ser Martínez Guijarro, Vale, porque Paje lo quiere a su lado, me da la sensación como vicepresidente. Está claro que hay que poner a alguien con experiencia parlamentaria, alguien del PSOE, eso ya nos reduce a 19 la terna. Yo creo que le va tocando a una mujer y creo que hay... La que más experiencia tiene es Josefina Navarrete, porque ha sido secretaria primera y conoce más los entresijos de la mesa. Pero yo no descarto que Fernando Mora se le dé por fin un premio, pero yo creo que con esto de ser el eterno cuñado nunca ha tocado, No, vamos a nunca ver. ha tocado Se le dé butaca. premio o no se le dé premio, va a seguir siendo cuñado. Sí, pero quiero decir que al final, por ser el eterno cuñado, a Fernando nunca le han dado un cargo importante. Dentro del partido lo ha sido todo y ha sido un Sí, tío que ha que ha tenido trabajado cargos mucho. Pero públicos. quizá Yo a nivel de imagen no sé si quedaría muy no sé bien. si quedaría bien, pero a mí me daría una alegría que Fernando fuera el próximo presidente de las Cortes. Luego Yo hacemos creo una que apuesta. va a estar entre esos dos. Yo creo que Guijarro se queda como hombre fuerte dentro del gobierno, como Hombre, vicepresidente. Fernando Mora y- tiene una dilatada carrera como político, no solamente en Castilla-La Mancha, sino también dentro del PSOE a nivel de... Y en Ferraz en ha trabajado mucho y también. ha trabajado mucho. Bueno, pues Hombre, en no lo esta sé. legislatura el papel del presidente de las Cortes va a ser... Va a ser- Hombre, va a no ser le van a bastante tumbar tranquilo. unos presupuestos. No, ni Por eso, se yo va a repetir aquella famosa escena, ¿no? apostaría por Fernando, que creo que de los últimos 4 años, a los que hemos seguido la actualidad parlamentaria, lo recordaréis, el debate de presupuestos
cuando por fin, después del fracaso de los presupuestos por la traición de Podemos, el siguiente debate de los presupuestos, la intervención parlamentaria de Fernando Mora, que durante 15 horas fue el portavoz que defendió el dictamen, fue de verdad para estudiar los libros de historia. Así que solo por eso ya ¿Tu apostaría por apuesta, Fernando. Juana? Yo estoy con Humberto en que puede ser una mujer. No me No atrevería, sería la primera, ¿eh? Ya No, estuvo Carmen, María Blázquez de presidenta 2 de las años. Cortes. no me atrevería a dar un nombre. Y luego, mi duda es, para un político, ¿qué es mejor? ¿Ser consejero, como Martínez Guijarro, en este caso vicepresidente, o ser presidente de las Cortes? Yo creo que los políticos que les va un poco la marcha preferirían, creo, ¿no?, ser consejeros, más Sí, que presidente de las Cortes, que yo creo que se Un debe papel vivir más un poco mejor. institucional. Parece que el Parlamento es más un último capítulo de una vida Sí. política. Claro. Bueno, pero que- depende de la legislatura que te toque. Sí, Porque sí. se lo digan a los presidentes, a los últimos presidentes del Congreso, los plenos Bueno. que han tenido que lidiar, ¿eh? O sea que también hay una vocación pedagógica importante. ¿Tu apuesta, María? Martínez Guijarro, lo he dicho Martínez ya. Guijarro. Está grabado. Yo digo una mujer, pero no Una mujer, no doy un si nombre. no es Josefina, echa cuentas cuántas puede haber. Abel Isabel Gozar. Abengózar, quizá, A ver, Gonzalo Diana. no tiene mucha experiencia tampoco. Por eso, al final, tiene que haber también experiencia, yo creo, para una Sí, presidencia de las no, Cortes. porque es complejo. Aunque vaya a ser una legislatura suave en el trato, bueno, pues hay cosas que hay que dirimir y son complejas. Muchísimas gracias, Humberto del Horno, Muchas gracias. Juanan y Muchas gracias. María Carrobles, Juan Antonio Pérez, que también lo tengo aquí apuntado, y María Carrobles. Muchísimas gracias a los tres. No os digo que nos vemos dentro de un mes porque no os va a tocar. Así, espero hablar de otras cosas y yo creo que la audiencia ha respondido bastante bien al primer programa que hicimos en cuanto a difusiones, seguro que a este también, pero a la gente afortunadamente le gusta hablar de otras cosas que no sean política y a los periodistas también, ojo, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, a Juan le gusta mucho hablar de fútbol, como a María. De fútbol y de toros. Y de toros. Esa parte ya es la que tenemos en común. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.